Nos enseñaron que estar solo es una señal de fracaso, que si caminas sin compañía algo debes tener, que si no perteneces a un grupo, a una pareja estable, a un círculo sólido de amigos, entonces estás perdiendo en el juego social. Desde pequeños nos programaron para temer el aislamiento como si fuera una amenaza biológica, y en parte lo es. Pero lo que nadie nos explicó es que la soledad elegida no es abandono, es posición estratégica. La mayoría no teme estar sola por necesidad afectiva, teme quedarse sin validación, teme no tener testigos de su existencia, teme que, si nadie los busca, quizás no sean tan valiosos como creían, y ese miedo silencioso y constante es el que vuelve a las personas manipulables. Puede retirarse sin colapsar emocionalmente, y esa autonomía psicológica cambia por completo la forma en que negocia la vida. Piensa en una reunión familiar donde todos presionan para que sigas un camino tradicional. El trabajo estable, la casa, el matrimonio. Si tu identidad depende de su aprobación, cederás, aunque internamente sientas otra dirección. Pero si has desarrollado la musculatura mental de la soledad, puedes escuchar, asentir si es necesario y luego actuar según tu estrategia personal. No necesitas convencerlos, no necesitas su aplauso. Solo necesitas claridad. La paradoja es que la sociedad premia públicamente la sociabilidad, pero respeta en silencio la autosuficiencia. Admiramos a quien parece no necesitar a nadie, al emprendedor que avanza solo, al profesional que no suplica reconocimiento, al artista que crea sin buscar validación inmediata. Decimos que es seguro de sí mismo, cuando en realidad lo que vemos es tolerancia a la soledad. La pregunta incómoda es esta. ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a quedarte solo? ¿Cuántas veces aceptaste algo que no querías solo para no sentirte excluido? ¿Cuántas veces fingiste estar de acuerdo para no perder pertenencia? La fuerza no nace del aislamiento permanente, nace de la capacidad de no depender, de poder retirarte sin sentir que te desintegras, de soportar el silencio sin llenarlo compulsivamente, de estar contigo mismo sin buscar distracciones constantes. La soledad, bien entendida, no es ausencia de vínculos, es ausencia de necesidad desesperada. Y cuando esa necesidad desaparece, tu postura cambia, tu mirada cambia, tu ritmo cambia, dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Esa es la tensión central que casi nadie quiere enfrentar. Tal vez no te falta compañía, tal vez te falta resistencia interna. Tal vez no te duele estar solo, te duele no sentirte elegido. Y mientras esa herida dirija tus movimientos, seguirás negociando desde abajo, incluso cuando creas que estás avanzando. La soledad estratégica no es encerrarte en una cueva ni cortar vínculos, es aprender a usar la distancia como herramienta. No es ausencia de relaciones, es control sobre el nivel de exposición emocional que permites en cada entorno. Y eso, aplicado a la vida diaria, cambia completamente tu posición. En el trabajo, por ejemplo, la mayoría comete el error de mezclar cercanía con seguridad. Creen que mientras más compartan su vida personal, mientras más participen en chismes o dinámicas grupales, más protegidos estarán. Pero ocurre lo contrario, cada confesión innecesaria reduce tu margen de maniobra. Cada exceso de transparencia crea puntos vulnerables. El profesional que domina la soledad estratégica no se aísla del equipo, colabora, conversa, incluso puede ser carismático, pero selecciona qué partes de sí mismo muestra. No habla impulsivamente de sus planes futuros. No comparte frustraciones profundas con cualquiera. No convierte la oficina en su espacio terapéutico. Esa reserva genera una percepción de estabilidad, y la estabilidad genera respeto. Imagina una situación concreta. Hay rumores de reestructuración en la empresa. La mayoría entra en pánico colectivo, especula en grupos de WhatsApp, busca alianzas emocionales para sentirse menos sola. El que ha entrenado su independencia emocional observa. No se suma al caos. No necesita la validación grupal para regular su ansiedad. Evalúa opciones en silencio. Actualiza su currículum si es necesario. Activa contactos estratégicos sin anunciarlo. Cuando llega el cambio, no reacciona desde el miedo, reacciona desde la preparación. En la pareja ocurre algo más sutil. Muchas personas creen que amar es estar disponibles en todo momento, responder inmediatamente, compartir cada pensamiento, pasar cada espacio libre juntos. Pero cuando no existe espacio individual, la relación se vuelve fusión, y la fusión elimina el misterio, la autonomía y finalmente,
el deseo. El que comprende la lógica del lobo solitario no desaparece para manipular. Tampoco juega al desinterés artificial. Simplemente conserva territorios propios. Tiene proyectos que no dependen de la relación. Cultiva amistades independientes. Dedica tiempo a su desarrollo físico o intelectual sin pedir permiso emocional. Esa estructura interna evita que la relación se convierta en el único eje de identidad. Supón que tu pareja se muestra distante durante una semana. La reacción común es perseguir. Más mensajes, más preguntas, más intentos de recuperar atención. Esa urgencia comunica dependencia. En cambio, quien ha desarrollado tolerancia a la soledad no interpreta la distancia como abandono automático. Mantiene su ritmo, continúa con su agenda. Si hay algo que hablar, lo hace desde la calma, no desde la desesperación. Y esa diferencia cambia por completo la dinámica de poder emocional. En las amistades también se ve con claridad. Hay personas que no pueden tolerar quedarse fuera de un plan. Si no fueron invitadas, sienten traición. Si el grupo no responde rápido, sienten rechazo. Esa hipersensibilidad nace de una identidad apoyada en la pertenencia constante. El lobo estratégico puede quedar fuera de un plan y no tambalearse. No dramatiza. No envía mensajes pasivo-agresivos. Entiende que no todo gira en torno a él. Y esa serenidad genera una reputación silenciosa. Es alguien estable, no reactivo, difícil de manipular a través del miedo al abandono. Incluso en redes sociales, aplicar esta lógica transforma tu presencia. En lugar de publicar para llenar vacíos, publicas cuando tienes algo que aportar. En lugar de medir tu valor por interacciones, usas la plataforma como herramienta, no como fuente de autoestima. Si un contenido no funciona, no cuestionas tu identidad, ajustas estrategia. Esa separación entre resultado y autovaloración es una forma moderna de soledad estratégica. Hay otro aspecto menos evidente, la toma de decisiones. Cuando no soportas estar solo, buscas consejo excesivo. Preguntas a demasiadas personas qué deberías hacer. Diluyes tu criterio en opiniones externas. Pero cuando has cultivado espacios de aislamiento consciente, caminar sin auriculares, trabajar sin interrupciones, pasar tiempo sin estímulos constantes, fortaleces tu diálogo interno. Aprendes a escuchar tu propia evaluación antes que el ruido colectivo. Eso no significa volverte arrogante ni ignorar perspectivas valiosas. Significa que la decisión final no nace del miedo a decepcionar, sino de una evaluación fría de consecuencias. Esa capacidad de decidir sin necesitar aprobación es uno de los mayores activos estratégicos que puedes desarrollar. La fuerza del lobo solitario moderno no está en la agresividad ni en la frialdad extrema. Está en la regulación emocional independiente. Puede entrar en la manada para cooperar, pero no pierde su centro si la manada se desorganiza. Puede amar sin fusionarse. Puede trabajar en equipo sin volverse dependiente del aplauso. Y lo más importante, puede retirarse. Puede decir «esto no me conviene» sin sentir que pierde su identidad. Puede terminar una relación que ya no suma. Puede cambiar de entorno laboral sin pánico existencial. Puede dejar de frecuentar un grupo sin sentirse invisible. Esa libertad no es gratuita. Se entrena. Se construye soportando momentos incómodos de silencio, de menor validación, de aparente aislamiento, pero cada vez que eliges no reaccionar por miedo a estar solo, estás fortaleciendo algo que la mayoría evita desarrollar. No se trata de vivir aislado. Se trata de no necesitar la multitud para sostenerte. Y cuando ese punto se alcanza, tus movimientos dejan de ser defensivos y empiezan a ser estratégicos. Aquí es donde muchos se confunden y arruinan todo. Creen que ser un lobo solitario significa volverse frío, inaccesible o emocionalmente blindado. Confunden independencia con indiferencia. Y esa distorsión no genera fuerza, genera aislamiento improductivo. La soledad estratégica es una herramienta. El aislamiento defensivo es una reacción al miedo. El primero nace de la elección, el segundo nace de la herida. En el trabajo, por ejemplo, hay quien escucha esta idea y decide no relacionarse con nadie. Se vuelve distante, no comparte información, evita colaborar más de lo mínimo. Cree que así proyecta poder. En realidad, proyecta inseguridad. El equipo comienza a percibirlo como poco confiable. No lo incluyen en decisiones clave. No por maldad, sino porque la cooperación requiere cierto grado de apertura. El error no está en reservar tu vida privada. El error está en cortar la conexión humana necesaria para que el entorno funcione. El lobo estratégico entiende la diferencia entre confidencialidad y aislamiento. Participa, pero no se expone innecesariamente. Coopera, pero no depende emocionalmente.
Mantiene relaciones funcionales sin convertirlas en su sostén psicológico. En la pareja ocurre algo aún más delicado. Hay personas que, tras una decepción, deciden no necesitar a nadie. Se vuelven evasivas, evitan conversaciones profundas, mantienen siempre una puerta abierta para salir rápido. Dicen que están priorizando su independencia, pero en el fondo están evitando vulnerabilidad. Eso no es fuerza, es miedo sofisticado. La soledad estratégica no elimina la capacidad de conectar, la fortalece, porque cuando no temes quedarte solo, puedes abrirte sin ansiedad, puedes amar sin vigilar constantemente si el otro se va a ir, puedes expresar desacuerdo sin pánico a que eso termine la relación. El que usa mal esta filosofía se vuelve rígido, el que la entiende se vuelve estable. Imagina una discusión con tu pareja. El uso incorrecto sería retirarte emocionalmente, cortar la conversación y adoptar una postura de no me importa. Eso erosiona la confianza. El uso estratégico es distinto. Escuchas, analizas, no reaccionas impulsivamente. Si necesitas espacio para pensar, lo tomas sin dramatismo. Luego vuelves con una respuesta reflexiva, no reactiva. La diferencia está en la intención interna. En las amistades también se comete un error frecuente. Creer que no necesitar a nadie implica no invertir en nadie. Y eso es falso. Las relaciones requieren energía. La diferencia es que esa inversión no nace de la dependencia, sino de la elección consciente. Si un amigo atraviesa un mal momento, el lobo estratégico no desaparece para proteger su paz. Tampoco se absorbe emocionalmente hasta perder su equilibrio. Ofrece apoyo desde una base interna sólida. Puede estar presente sin que el problema del otro lo arrastre. Esa es la verdadera autonomía. En redes sociales, el error es aún más evidente. Algunos interpretan esta idea como desaparecer para generar misterio. Publican menos no porque hayan desarrollado independencia, sino porque esperan que su ausencia provoque reacción. Eso sigue siendo dependencia, solo que invertida. Siguen midiendo su valor por la respuesta externa. La versión estratégica es diferente. Puedes publicar o no publicar, pero tu estado interno no cambia según la respuesta. No utilizas el silencio como manipulación, utilizas el silencio como neutralidad. Hay otro error más profundo, usar la soledad como excusa para evitar el crecimiento social. Hay habilidades, negociación, liderazgo, influencia, que solo se desarrollan interactuando. Si te escondes bajo la etiqueta de lobo solitario, te privas de entrenar esas capacidades. Incluso Nicolás Maquiavelo no promovía el aislamiento absoluto. Entendía el poder dentro de estructuras sociales. La diferencia es que aconsejaba no depender emocionalmente de ellas, participar sin perder autonomía. La clave psicológica está en esto. Tu distancia es una elección fría o una defensa emocional. Si alguien te critica en el trabajo y tu respuesta es cerrarte por completo, eso no es estrategia, es protección del ego. Si una amistad no te escribe y decides cortar el vínculo sin hablar, eso no es fuerza, es reacción. Si tu pareja necesita cercanía y tú respondes con frialdad para no mostrar necesidad, eso no es independencia, es temor a la exposición. La soledad estratégica no elimina la sensibilidad, la regula. El verdadero lobo no huye del grupo porque lo desprecie. Se retira cuando necesita claridad, regresa cuando la cooperación es útil. No dramatiza ni idealiza la soledad, la utiliza y aquí aparece la diferencia central entre el uso incorrecto y el uso estratégico. El primero reduce tu mundo, el segundo amplía tu margen de acción. Si tu práctica de la soledad está disminuyendo tus oportunidades, endureciendo tus vínculos y aislándote emocionalmente, estás aplicándola mal. Si tu práctica de la soledad está aumentando tu claridad, fortaleciendo tu autocontrol y permitiéndote elegir relaciones sin miedo, entonces estás construyendo poder real. La pregunta no es si estás solo, la pregunta es, ¿desde dónde estás solo? La soledad no es el destino, es el entrenamiento. Si has entendido el recorrido completo, ya no estás viendo la soledad como castigo ni como refugio emocional. La estás viendo como una herramienta de construcción interna. No se trata de vivir apartado del mundo, se trata de no depender del mundo para sostener tu equilibrio. El lobo solitario no es fuerte porque esté solo, es fuerte porque puede estarlo sin perder dirección. Cuando integras esta lógica en tu vida diaria, algo cambia de forma irreversible. En el trabajo, ya no compites por atención, te enfocas en competencia. No necesitas que reconozcan cada esfuerzo, te aseguras de que tus resultados
hablen. Y cuando llega una oportunidad, la tomas sin ansiedad, porque no estás intentando llenar un vacío, estás ejecutando una estrategia. En la pareja ya no amas desde el miedo a perder, amas desde la elección. Si la relación crece, avanzas con ella. Si se deteriora, enfrentas la conversación necesaria sin dramatismo ni súplica. No te quedas donde no eres valorado solo para evitar el silencio de una casa vacía. Prefieres la incomodidad temporal de estar contigo mismo antes que la erosión lenta de quedarte donde no debes. En la familia puedes escuchar expectativas sin absorberlas. Puedes respetar opiniones sin adoptarlas. Tu identidad no se desarma cuando alguien desaprueba tu camino, porque ya no construyes tu autoestima sobre aprobación externa. En redes sociales, tu presencia deja de ser una búsqueda de validación y se convierte en una herramienta de comunicación. Publicas cuando tienes algo que decir, no cuando necesitas sentirte visto. Si el algoritmo te ignora, ajustas estrategia. No cuestionas tu valor. Eso es poder moderno. La lógica que subyace a todo esto es simple pero profunda. Cuando no temes quedarte solo, nadie puede controlarte mediante la amenaza del abandono. Y esa es una de las formas más comunes de manipulación en cualquier entorno. Nicolás Maquiavelo entendía que el poder no siempre se impone por la fuerza. Muchas veces se sostiene por dependencia emocional. El que necesita aprobación es moldeable. El que necesita pertenecer a cualquier costo es predecible. El que no tolera el vacío acepta condiciones desfavorables, pero el que ha entrenado su soledad puede negociar desde una posición distinta. Puede decir, esto no me conviene sin temor a quedar aislado. Puede esperar, puede retirarse, puede guardar silencio cuando otros hablan por ansiedad, y el silencio bien usado es una forma de dominio interno. La integración final no consiste en volverte distante, consiste en volverte selectivo. No todos merecen acceso a tu mundo interno. No todas las opiniones requieren respuesta. No todas las invitaciones necesitan aceptación. Elegir no es aislarse, es administrar tu energía. El lobo solitario moderno entra en la manada cuando la cooperación genera avance. Sale cuando la dinámica amenaza su estabilidad. No se victimiza por estar solo, ni se glorifica por estar acompañado. Simplemente entiende que su centro no está afuera. Y aquí está la síntesis más importante. La soledad deja de doler cuando deja de representar rechazo y empieza a representar autonomía. Cuando llegas a ese punto, tus decisiones se vuelven más limpias, tu postura más firme, tu presencia más difícil de desestabilizar. No porque seas insensible, sino porque ya no operas desde carencia. Ahora la pregunta no es si deberías buscar más compañía o menos. La pregunta es cuánto dependes de ella para sentirte completo. Si descubres que aún reaccionas por miedo al abandono, no lo niegues. Entrénalo. Reduce estímulos innecesarios. Aprende a pasar tiempo sin distracciones. Toma decisiones sin consultar a 5 personas antes. Practica decir no sin justificar en exceso. Observa cómo cambia tu postura cuando tu valor no está en negociación constante. La defensa del lobo solitario no es un llamado a vivir aislado. Es una invitación a recuperar control interno. Si esta reflexión te incomodó, es buena señal. Significa que tocó una zona sensible y si quieres seguir fortaleciendo esa independencia estratégica aplicada a la vida real, trabajo, relaciones, decisiones difíciles, entonces continúa profundizando en estas ideas, no para volverte frío, sino para volverte libre, porque al final la verdadera fuerza no está en cuántos te rodean, está en cuánto puedes sostenerte cuando no hay nadie mirando.